Les he dicho que ellos dedican horas en la semana para ensayar y que puedan ser de bendición en este momento. ¿Me acompañan en una oración? Padre, gracias. Gracias porque tú nunca nos has soltado de tu mano. Tú has sido fiel a tu promesa de que siempre estarías con nosotros. En la tormenta, en la noche oscura, en la enfermedad, en el dolor, pero también en la comodidad y en la prosperidad. Tú siempre estás con nosotros. Y ahora, Señor, que queremos ir a tu palabra, meditar en la vida de Job, permítenos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Este libro que tú pusiste en el canon bíblico, que está puesto ahí con toda la intención, permítenos comprender las grandes enseñanzas que hay para nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos contentos, veo algunas caras nuevas y bueno, amigos que están con nosotros de primera vez, que han repetido la visita, gracias a Dios que están aquí. Y antes de empezar, siempre les he pedido que tengan su hojita de la prédica a la mano. Esa hojita pretende ser un resumen. Si a usted le gusta la prédica y usted tiene familia con la que lo quiere compartir, usted ya llenó su hojita, va con su familia, con su amigo y les puede repetir toda la prédica. Si no tiene pluma, puede levantar su mano y les será alcanzada. A las personas que nos ven a través de las redes, ahí en la publicación de la transmisión en vivo está la liga donde usted puede entrar y puede descargar la hojita de la predicación para que también le pueda servir de apunte. Ya saben, dicen los expertos, que cuando uno escucha una conferencia, después de 3 días, uno ya olvidó más del 70-80% de lo que escuchó. Así es que para que no se olvide, mejor, aunque sea un poquito, vamos apuntando. Bueno, hermanos, ustedes saben que llevamos el tiempo con Dios y saben que hacemos un esfuerzo enorme por buscar un nuevo paisaje cada mañana para grabar el devocional. ¿Quiénes de ustedes lo ven? Levanten su mano. Bueno, es un consuelo, ya es un consuelo. El que no, bueno, puede, en la parte de atrás de la hojita de la prédica viene un teléfono, es el teléfono de la iglesia. Si no lo está recibiendo, puede mandar un mensaje, diga, oiga, yo quiero recibirlos. Lo subimos en Facebook, en YouTube y también lo enviamos como una liga por WhatsApp. Entonces, cualquiera de esas formas, asegúrese de tenerlo. Y durante el mes de octubre estuvimos leyendo la mitad del libro de Job. Noviembre terminaremos la otra mitad. Y quisimos aprovechar esta joya que está en la Biblia, el libro de Job, una de las historias más antiguas. Aunque no se conoce su autor, pero los eruditos dicen que debió haber sido escrito unos 1500 años antes del Señor Jesucristo. Más o menos en el tiempo de Abraham, de Isaac, se conoce el tiempo de los patriarcas. Y por el diálogo que se presenta en el capítulo 1 entre Dios y Satanás, se llegó a pensar que pues, era una fábula, que era una historia ficticia. Sin embargo, por ejemplo, el profeta Ezequiel en capítulo 14, versículo 14, menciona a Job, y Santiago en su carta que escribe en el Nuevo Testamento menciona a Job como un ejemplo de paciencia. Así es que por el Antiguo y por el Nuevo podemos confirmar que el libro de Job realmente existió. ¿Ok? Y bueno, en este mes vamos a tener únicamente 4 predicaciones. Vamos a analizar diferentes aspectos. Saben ustedes que Job cayó enfermo, le vinieron a ver 3 amigos y esos amigos dan discursos uno y otro y Job les contesta, y en esos argumentos hay muchísima enseñanza que Dios nos permita poder aprovecharlo. Esta mañana solamente quiero dar una especie de introducción basado en el capítulo 1 de Job y voy a contestar 3 preguntas. Una es, ¿quién es Job? La otra, ¿qué significa la vida de Job? Y en tercer lugar, ¿qué nos enseña Job? Si ustedes no lo han leído, les invito a que más tarde en su casa lean todo el capítulo 1, todo el capítulo 2 para que comprendan mejor lo que aquí estamos diciendo. Yo les pido que por favor me acompañen. En la pantalla aparecen los primeros 5 versículos del capítulo 1 y nos va a servir de entrada para poder hablar del tema. Si quieren leerlo junto conmigo, dice así: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos
500 yuntas de buey y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. El capítulo es muy corto, pero les ruego que ustedes lo lean con calma en su casa. Esto nos va a servir de parámetro como introducción para responder las preguntas que hoy tenemos. Número 1, vamos a platicar quién es Job, cómo lo presenta el libro. Para nosotros es un personaje totalmente desconocido. Bueno, vamos a empezar a conocerlo. Lo que dice el texto, como lo acabamos de leer, dice que era un hombre que vivía en la tierra de Uz y que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y bueno, sucede algo cuando nosotros vamos leyendo el libro de Job a través de todos los diálogos que tiene con sus amigos. Se van a discutir los conceptos de el malo y el bueno, el justo y el injusto. Y entonces Job aparece del lado de los buenos, del lado de los justos. Y sus amigos van a usar interminables ocasiones para decir: es que si tú estás sufriendo es porque tú eres malo, porque en ti hay pecado. Pero el libro al principio está diciendo que él era un hombre intachable, de absoluta integridad. Tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ustedes saben que la Biblia es el libro que Dios nos ha dado para que le conozcamos a Él y para que nosotros seamos alimentados por su palabra. Y entonces cuando vamos a la Biblia tratamos de encontrar una aplicación. Y cuando yo voy a la Biblia y veo a Job, que era de esas características, entonces me hallo en un problema. Porque entonces yo voy a decir: bueno, es que yo también soy intachable, soy íntegro y soy temeroso de Dios. Y otros van a decir: no, pues para mí está muy difícil, yo jamás podría ser como Job. Quiero aclarar, este texto está describiendo a Job en una condición muy especial. Y el primer punto, cuando hablamos de quién es Job, yo quisiera explicarles esto. Hablar de los creyentes en Dios en tiempos de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, no tenían los 10 mandamientos, no tenían a los profetas, bueno, no tenían una Biblia como nosotros. Y entonces, ¿cómo le hacía Job para poder conocer a Dios? Y básicamente esto nos da la pauta para poder entender que en ese momento de Job solamente había 2 grandes grupos, o más bien dicho, un gran grupo y un grupo pequeño. El grupo de los politeístas, de los que tenían sus propios dioses y se conocen como paganos, y los que eran las personas monoteístas, es decir, creían en un solo Dios. Quiero leer para ustedes lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, es un extracto, pero nos va a dar luz sobre esto que estamos diciendo. Pablo dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y reptiles. En resumen, ¿qué estoy queriendo decir? Describamos a los politeístas o a los paganos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran personas indiferentes a Dios. No reconocían a Dios como creador, no le daban gracias y tampoco se ocupaban de adorarle. Número 2, dice Pablo que se ocupaban de fabricar sus propios dioses. ¿Por qué la humanidad está tan invadida de tantos dioses? De tal manera, el Dios del que habla la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios encarnado en la persona de Jesucristo es uno solo.
y reconozcamos. Muchos de nosotros en una vida pasada hemos tenido muchos dioses, de todas características. Porque una característica de la persona que se mantiene lejos de Dios es fabricar sus propios dioses. Por eso llegamos a afirmar que el cristianismo no es una mera religión. Porque religión es que yo invento mi Dios y yo adoro a mi Dios conforme yo me imagino que Él quiere que sea adorado. Pero no voy a Dios porque Dios me dice cómo quiere ser adorado. Y la tercera cosa, una es que son indiferentes a Dios. No le reconocen, ni le dan gracias, ni lo adoran. La segunda es que inventan sus propios dioses. Y la tercera es que son terriblemente inmorales. Al grado hemos oído que en muchas culturas sacrificaban a los bebés, a las vírgenes, para adorar a sus dioses. Otros, los romanos, hacían tremendas orgías para adorar a la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Cuando una persona tiene muchos dioses, es pagano, no acepta la unicidad de Dios, es que Dios es el único, su corazón se va a desviar en esto. Ahora veamos para entender a Job. Job, en primer lugar, sí reconocía a Dios como el único Dios vivo y verdadero, y era su único Dios. En segundo, dice el pasaje que Job estaba muy preocupado porque sus hijos hacían fiestas. Y después de que hacían sus fiestas, que por cierto eran fiestas largas, dice ahí, él iba y ofrecía sacrificios por si sus hijos hubieran ofendido a Dios. Esto está diciendo que en Job había una actitud de no querer ofender a Dios. Y la tercera cosa es que el ser temeroso de esta forma ante Dios, el concebirle y el creer en Él como el único Dios creador y Dios verdadero, le llevaba a Job a guardar una vida moral correcta. De esta forma, Job es un ejemplo de una persona monoteísta. Entonces tenemos que comprender que en los tiempos de Job no existían los cristianos. Bueno, ni siquiera existían los judíos, mucho menos los israelitas. En los tiempos de Job no había esta revelación. Y entonces cuando la Biblia habla de Job, lo tiene que describir de alguna manera, y las características que está dando es tratando de mencionar que Job era una persona que creía en un solo Dios, que vivía para adorarle y que por lo tanto buscaba no ofenderle, y su forma de vivir era agradar a ese Dios. Por eso se dice que de Job era un varón intachable, es decir, no había nadie que pudiera acusarle de algo indebido. Yo te pregunto, si le pregunto a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu esposo, ¿crees que tendría algo de lo cual acusarte, que has hecho algo mal? Mi esposa sí tendría, porque no soy perfecto, ¿verdad? Entonces Job dice que era intachable, él no podían acusarle de nada. La otra es que era absolutamente íntegro. Eso significa que siempre hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Tercero, era temeroso de Dios, es decir, mantenía una actitud de respeto y de no ofender a Dios. Tal vez una de las cosas que más creo que en estos días nos ha pasado es que hemos perdido ese temor a Dios, ese respeto a Dios. Yo hago las cosas porque pues a mí me place, porque coincide con lo que yo quiero, me va a llevar a lo que yo quiero lograr. Que ofende a Dios, pues que me perdone, pero yo quiero lo mío. Y un valor que había en Job es que él buscaba no ofender a Dios. Y la cuarta cosa que se dice es que era apartado del mal. Estuve pidiendo a Dios que me diera la definición de esto y solamente encontré esto: intencionalmente se alejaba de prácticas o de personas que podían contaminar su fe y su devoción a Dios. Obviamente, si una persona está padeciendo de algo, de una adicción, de un vicio, de una mala costumbre, y uno quiere buscar a Dios para ser transformado, pero sigue con las mismas amistades, sigue frecuentando los mismos lugares, ¿qué va a pasar? Nunca vamos a salir de donde estamos. Y Job, algo que tenía es que se apartaba de aquello que le pudiera contaminar en su relación con Dios. Ahora, para nosotros es muy difícil poder hablar qué tan intachables o qué tan íntegros somos. Todavía no se
no se construye una máquina en la que yo pueda ir así como se identifique el azúcar o la presión que yo tengo, que yo pudiera decir, a ver, qué tan íntegro soy. Sería fabuloso, ¿no? Nos daríamos cuenta como cuando vamos y tenemos muy alto el colesterol, triglicéridos. ¡Wow! No, yo no lo creía. Bueno, sí. Así sería fabuloso ir y decir, a ver qué tan íntegro soy o qué tan intachable soy. Para nosotros no es una forma que pudiéramos usar. Así es que quiero apoyarme en lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, está en su pantalla y dice así: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hoy día tenemos una Biblia. Antes de la Biblia estuvieron los apóstoles, que fueron testigos presenciales del Señor Jesucristo. Antes de los apóstoles y del Señor Jesucristo hubo profetas que anunciaron la venida del Mesías. Y antes de los profetas existieron los patriarcas. Es decir, en los tiempos de Job es un tiempo muy temprano para poder tener una revelación clara de lo que hoy día conocemos. Entonces, Job, por eso dice la palabra, era intachable, era íntegro, porque en su creencia, en su fe de entender la persona de Dios, él buscaba agradar a ese Dios con su conducta. Pero en nosotros, 1500 años después, viene el Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 1 habla de eso y dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Dios manifestada en su único Hijo. El que Jesús se haya humanado, Dios mismo hecho carne, fue la máxima revelación. Job no tenía eso, Job no lo podía ver, nosotros sí. Nosotros continuamente hablamos de que hace 2000 años vino Cristo a morir, que Dios se hizo hombre. El nivel de revelación que tenemos nosotros es más con una Biblia en nuestra mano. Si hay cosas que desconocemos es porque no leemos la Biblia. Como tenía una Biblia, nuestra revelación es mucho mayor, más profunda. Y una cosa muy importante, por ejemplo, dice el Señor Jesucristo en Juan 3:3, hablando con un líder religioso de los judíos, Nicodemo. Y Jesús le dice: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. A Job no le podíamos decir eso porque no nos iba a entender. Pero ahora Nicodemo, Jesús le está diciendo: mira, no me interesa si eres intachable, si eres íntegro, si eres alejado de la maldad o si eres temeroso de Dios. Lo único que puedes hacer para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Esto tiene una trascendencia enorme, porque entonces hoy día nosotros, si queremos acercarnos a Dios, no tendríamos que vernos a nosotros mismos para decir: bueno, yo creo que no soy tan malo, yo creo que Dios me puede aceptar así como soy. Y entonces caemos en el moralismo, ¿no? No soy tan malo como otros, hay otros que son peores que yo. Entonces yo creo que Dios me podría aceptar porque no soy tan malo. Yo no robo, yo no mato y yo no asalto bancos. Sin embargo, nuestra definición de pecado está muy desvirtuada. Y lo que quiero llegar es esto: en nuestros tiempos el Señor Jesucristo habló de nacer de nuevo para iniciar una nueva vida. ¿Ya se fijó cómo dice el eslogan de Península? Vida nueva, buena vida. Si hoy día se escribiera de Job, pensando que fue en nuestros tiempos, no diría que Job es intachable e íntegro, diría: y Job había nacido de nuevo y tenía una vida nueva. Cuando hablamos de nosotros tenemos que pensar en si nosotros hemos nacido de nuevo. Déjenme compartir con ustedes un escrito que hace Pablo allá en Efesios 4, 17 al 24. De verdad, es muy interesante lo que dice Pablo. Dice: ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Lo dice Pablo, yo creo que estaba enojado. Son gente ignorante y terca, caray, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias.
Pero esto no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Perdón. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y de ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a creer para ser como Él, a crear para ser como Él. La pregunta que tendríamos que hacer nosotros hoy día es no si somos intachables o qué tan íntegros somos. La pregunta que yo te tendría que hacer en este momento es: ¿y tú ya naciste de nuevo? Porque si no has nacido de nuevo, no va a venir en ti una nueva forma de vivir. Dice Pablo, ustedes antes vivían como los que no conocen a Dios. Y no sé si estaba enojado, pero habla muy fuerte y dice, vivían de acuerdo a sus tontas ideas, eran gente ignorante y terca que no entendían nada y además habían perdido la vergüenza y se entregaron a los vicios y a toda clase de indecencias. Los cristianos, los hijos de Dios, vivimos de otra manera porque hemos nacido de nuevo. Una gran confusión que tenemos hoy día. Muchas personas quieren vivir de una manera distinta, quieren ser moralmente buenos, pero lo hacen con sus fuerzas. En el cristianismo no somos nosotros quienes nos hacemos mejores personas en el camino. En el cristianismo es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y genera una nueva forma de vivir. Así que, queridos amigos, cuando leamos a Job y veamos que él fue intachable y temeroso de Dios, fue él. Yo no podría ahorita en este momento aspirar que Dios me vea con buenos ojos intentando ser intachable y de buen carácter. Lo que yo tengo que hacer para que Dios me vea con buenos ojos es venir a Él y nacer de nuevo, que significa un encuentro personal con Cristo en donde yo reconozco que mi forma de vivir no le agrada a Dios y entonces yo entrego mi vida para que Él perdone mis pecados, me haga parte de su familia y su Espíritu que mora en mí me haga vivir de una manera distinta. Número 2, la siguiente pregunta. ¿Qué significa la vida de Job? Déjenme tomar un punto de referencia. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y de Eva? Cuando Dios creó este mundo, dice que puso a Adán y a Eva. Y Dios les dio un nombre. Adán significa tierra, Eva significa madre de los vivientes. Pero se dice por el mismo apóstol Pablo que Adán y Eva fueron representantes del género humano. ¿Qué significa eso que sean representantes del género humano? Que se pudieron haber llamado Joel y Ana, o Raúl y Elizabeth, o Gerardo y Roselia, o Jorge y Livia. ¿Y saben qué hubiera pasado? Que también nosotros hubiéramos acabado haciendo lo que hicieron Adán y Eva. Si alguien dice, ay Adán, ¿por qué? ¿Por qué te equivocaste? Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera caído. Mentira. Adán y Eva eran representantes nuestros y finalmente acabaron haciendo porque eran personas como nosotros. En ese sentido, Adán y Eva fueron representantes del género humano. Y les digo esto porque de manera similar, los eruditos han dicho que Job es un paradigma, es un ejemplo, es un modelo de una persona frente al dolor. Es un símbolo de paciencia en medio del sufrimiento. Leer y meditar en Job nos va a ayudar a entender cómo vive una persona que es fiel a Dios, que cree en Dios, cómo vive, cómo enfrenta el dolor. Queridos amigos, queridos hermanos, este material de Job debería de ayudarnos enormemente. En la semana, bueno, la verdad es que han sido varios casos, pero en la semana platicaba con una persona de la iglesia y hemos tenido varios casos muy dolorosos de personas que queremos con todo nuestro corazón, que en este momento están en una difícil situación frente al cáncer. Y una de ellas me preguntaba y me decía, ¿pero por qué?
Si él era un servidor, es más, era del equipo núcleo de Península Viva, él salió de Jesús de Nazaret y se vino acá y le invirtió la primera remodelación, él pagó mucho de la primera remodelación. ¿Por qué ahora Dios lo está castigando y lo tiene enfermo de cáncer? Esas preguntas tienen un mal fundamento. Y yo les invito a que nos mantengamos a través de estas prédicas, y si pueden, los devocionales en la mañana, y principalmente que lo lean en su Biblia para que juntos vayamos encontrando respuestas. ¿Okay? La historia de Job es una historia especial, es única. No hay otra en la Biblia que se diga de la misma manera. Y es especial por este diálogo entre Dios y Satanás, que hasta donde yo pude estudiar no hay mucho que explicar. Es algo que solamente se menciona. Si ustedes me dicen, pero ¿cómo Satanás? ¿Cómo Dios? ¿Y cómo hablaron? ¿Y por qué le dijo? El pasaje solamente lo menciona como cuando menciona que Dios creó el mundo en 6 días. No dice más. Pero ¿cómo le hizo? Bueno, no dice. Y tenemos que respetar eso de que no lo dice. Lo que sí dice es que Satanás metió la cola y queriendo probarle algo a Dios de que él estaba bien y que Dios podía estar equivocado. Imagínense ustedes, Dios le concede el permiso de que le quite sus cosas, inclusive su salud, pero no toque su vida, para probar algo que para el Señor era importante. Acompáñenme a leer esta porción, es muy especial. Job 1, versículos 8 al 11. Dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Esta pequeña porción se resalta para darle valor a todo lo que sucede en el libro. Si fuera un hombre pecador, malvado, perverso, ladrón, asaltante, pues sería más fácil pensar que está padeciendo eso por su propio pecado. Pero siendo Job un hombre intachable, permite ilustrar cómo es que un hijo de Dios va a sufrir sin que sea necesariamente su responsabilidad. Y dice: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítate todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. ¿Por qué les mencionaba yo que Adán y Eva fueron representantes del género humano frente a la tentación y la caída y la salida del Edén? Porque es una forma de explicar que Job también es un paradigma, es un ejemplo, es nuestro representante como un fiel a Dios frente a la adversidad y el sufrimiento. Y esto nos deja una verdad que yo quisiera que usted guardara en su mente y en su corazón. Queridos hermanos y amigos, no porque Job vivió esta amarga experiencia dolorosa, significa que a todos los hijos de Dios nos tenga que pasar lo mismo. Es un evento aislado, es algo que Dios permitió en Job para darnos enseñanza a nosotros. Pero no deberíamos leer Job y decir: no, es que Satanás anda atrás de mí y me quiere hacer quebrar mi negocio y seguramente me va a enfermar de cáncer. No hay base bíblica para esto, todo lo contrario. Y lo que podemos entender es que Job fue alguien que Dios usó, pobre de Job, pero fue alguien que Dios usó para darnos una enseñanza a nosotros. Y la enseñanza tiene que ver con un ejemplo de paciencia frente al sufrimiento y de restauración de la mano de Dios sobre él. Es posible que un hijo de Dios enfrente la adversidad y su fe le impida renegar de Dios y termine glorificando a Dios por encima de perder todas sus posesiones. Sí, Job es una evidencia de eso. Sí se puede. Si usted está pasando por un momento terrible de dolor y de necesidad, en primer lugar, nunca va a ser igual a Job. Nunca. Hace unas semanas me encontré con un amigo y viendo un devocional, un video devocional, me decía: oye Joel, pero
Pero ¿cómo Job? O sea, ¿por qué Job estaba enojado? ¿Por qué Job le hablaba así a Dios? Le digo, amigo, ¿tú tienes hijos? Sí. Supongamos que pierdes uno. ¿Cómo estarías? No, pues devastado. Ahora imagínate si pierdes todos. Es lo que le pasó a Job, perdió a todos sus hijos, 7 más 3, más los nietos. Entender que Job, hacia el final del libro, es restaurado. No renegó de Dios, se enojó, lo vamos a ver, se enojó y le dijo algunas cosas a Dios en su dolor, pero no renegó de él. Y es una evidencia de que sí se puede vencer el sufrimiento y el dolor. A lo largo de estos 3 prédicas más que faltan, les ruego que no falten, o si faltan, véanlas por las redes. Y yo les invito a que sigan la lectura. Casi siempre antes del devocional, en el video que pongo el pasaje. Léalo en 1, en 2, en 3 versiones, vea el video y haga sus propias anotaciones. Número 3. ¿Qué nos enseña Job? ¿Qué nos enseña Job? Nos enseña que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida. Espero que no se me desanimen y el próximo domingo tenga yo la tercera parte de la concurrencia. Yo creo que yo tendría más éxito si les dijera, vengan, yo les voy a decir cómo podemos hacer para no sufrir, para no pasar por el dolor. Habría cola para entrar a Península. Pero precisamente la historia de Job es un varón creyente en Dios, que guardaba una íntima relación con Dios. Su forma de vivir era evidencia de su fe. Y vean lo que le sucedió. Lo cierto es que hoy día tenemos, no quiero hablar mal de nadie, simplemente lo tengo que decir, tengan mucho cuidado cuando ven las prédicas en las redes, porque hay más de un predicador que les hace pensar que porque Cristo llevó nuestras enfermedades, entonces nosotros no tenemos por qué pasar enfermedad. De acuerdo a lo que me enseñan mis maestros, son interpretaciones erradas. No significa eso. Y lo que es cierto, lo que es claro en la vida de Job es que él padeció siendo un fiel creyente en Dios. Nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, también vamos a pasar por eso. No me quiero extender, pero hay un ejemplo que les he narrado muchas veces y lo voy a volver a hacer porque es muy claro. Y una vez más se me olvidó el vaso. Les he platicado varias ocasiones. Tomé una clase de consejería con una maestra del Perú, una señora, una hermanita muy sabia. Y ella describía de manera ejemplar que cuando Adán y Eva habían pecado y habían salido del huerto del Edén, la manera más fácil de poderlo representar, dice, es como si usted tomara un vaso de cristal, ¿se acuerdan? Y usted lo dejara caer al piso, y siempre quiero traer un vaso y soltarlo aquí para que se espanten. Es como tomar un vaso de cristal y tomarlo y dejarlo caer al piso. El vaso se va a hacer añicos y después les invitaría a quitarse los zapatos y a caminar sobre los vidrios. Esa es nuestra vida en este mundo. Por la presencia del pecado, por la desobediencia. Abundan las enfermedades, abunda el deterioro ecológico, abunda la inseguridad, abundan muchas cosas. Este mundo que fue creado en el inicio de una manera perfecta, fue dañado por nuestra desobediencia, por nuestra indiferencia ante Dios, por querer tomar nuestras decisiones, hacer un lado a Dios. Y este mundo está de cabeza por nuestra actitud, en donde a Dios lo tenemos a la distancia. No lo necesito, yo puedo estar bien sin Él. Y todos, cristianos y no cristianos, caminamos sobre el piso descalzos, pisando los vidrios y lastimando nuestros pies. Ahora mismo está nuestra hermana Gaby Manso en el hospital, muy delicada. Recibió su primer quimio y algo le hizo mal en su pulmón y la tiene muy delicada, en estado crítico. Por eso no ven a nuestros hermanos Rosas, Viviano y Mejía.
Todos, de alguna manera. Lo he dicho, mi madre nació con un soplo en el corazón. Su segunda operación a los 50 años fue lo que acabó con su vida. Si alguien les predica algo diferente, puede ser que sea muy bonito, pero no será la verdad. Yo quiero compartir con ustedes lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 10, 29 y 30. Perdón, ya me brinqué. Jesús dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El día de ayer en Casa Hogar de Ancianos, al final me pidieron hablar con un varón que tenía cortadas sus 2 piernas, tenía una silla de ruedas, y él me dice: yo quiero hablar con usted, quiero que usted ore por mí. Hace muchos años yo crucé la frontera, llegué al norte del país, me uní a una iglesia y con un equipo de personas plantamos una iglesia en la frontera. Pero yo tuve que viajar a Guerrero para enterrar a mi padre, y en un descuido dejé de tomar el medicamento que yo necesitaba y caí muy enfermo. Fui al hospital y mire, me cortaron mis piernas. Y yo estoy muy enojado con Dios. ¿Por qué, si yo le estaba sirviendo, plantando una iglesia, por qué ahora no tengo mis piernas? Y estoy muy enojado contra Dios. Las grandes interrogantes que nos hacemos en la vida. Pero el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Tiene usted alguna? Un día vamos a hacer una mesa redonda y que cada quien hable de la suya, ¿les parece? Pero el texto no termina ahí, dice: pero anímense. Tengan ánimo, tengan esperanza, levántense por la mañana con un ánimo dispuesto a seguir viviendo, esforzándose y siendo valientes. ¿Por qué? Porque nuestro Señor venció la muerte, venció la enfermedad, venció el dolor y nos espera un futuro glorioso. A este varón, para que no se queden con la duda, solamente le dije algo que Dios puso en mi corazón. Mira, varón, no sé por qué Dios permitió que llegaras hasta aquí, pero quiero invitarte a algo. Tu futuro es glorioso. Lo que viene después de este instante es algo glorioso: estar en la presencia de Dios. Número 2, Dios nunca va a permitir que Satanás toque nuestra vida. Si ustedes ven en el pasaje, Dios le dice a Satanás: le puedes quitar todo, pero no le quites su vida. Y hay un pasaje que a mí me encanta, Mateo 10, 29 y 30, y dice: 2 pajaritos valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. En su tiempo Jesús veía 2 pajaritos y había una moneda de centavos, la de menos valor, y dice: 2 pajaritos, ni siquiera uno, 2 pajaritos no valen lo que vale esta moneda. Dice: pero aún así, ese pajarito no muere sin que su Padre lo permita. Dios sabe cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Excelente noticia para todos ustedes, mis hermanos: Satanás no nos puede tocar, porque Satanás ya fue vencido. Cuando Jesús vino, Jesús venció a Satanás después de los 40 días de ayuno y oración que tuvo el Señor. Y después, cuando fue a la cruz del Calvario, venció la muerte, venció a Satanás. Lo que se dijo en Génesis 3:15: el descendiente, la simiente de la mujer, pisará en la cabeza a la serpiente. Satanás está derrotado. Satanás tiene una sentencia. Satanás está dando los últimos gritos de ahogado. Y Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Podrá atacarnos en nuestras cosas, pero nuestra vida es sagrada, porque es el tesoro por el que Cristo murió en la cruz del Calvario. Termino con esta última parte. Dice en Job 1:20 al 22: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. La única conclusión que tenemos de esto es que las posesiones y la riqueza solo tienen valor en este mundo, no en la vida eterna.
Amados hermanos y amigos, ¿desean ustedes comprarse un auto? ¿Desean comprarse una casa? ¿Desean tener un negocio? Háganlo. Pero no pongan su amor, no pongan su vida en eso. Porque todo lo que hagamos aquí tendrá solamente valor en este tiempo. Dice Job, desnudo vinimos y desnudo nos vamos a ir. Y todo lo que tenemos se va a quedar. Yo le invito, toda su riqueza, todo lo que usted genere, mejor úselo para plantar iglesias. Sabe que Península, seguimos trabajando y orando por Península Viva Progreso. ¿Le gustaría a usted cooperar? ¿Le gustaría a usted invertir su vida, sus recursos? Usemos lo que tenemos para el reino de los cielos. Dice Mateo 6, 19 al 20: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Queridos amigos, queridos hermanos, Job tiene mucho que enseñarnos. Yo con todo el corazón les invito a que lean el libro de Job y sigan los devocionales diarios y estemos presentes los próximos domingos para seguir aprendiendo. Yo estoy seguro, estoy orando a Dios que nos dé las respuestas a las preguntas que tenemos, y Dios nos permita, igual que Job, después de este curso intensivo, yo creo que voy a formar un taller que diga: ¿quiere usted aprender a vencer el sufrimiento? Venga, inscríbase, ¿no? Y vamos a hacer un curso basado en la vida de Job. Sería buena idea. Pero mientras, dependamos de lo que Dios quiera hacer. Queridos amigos, queridos hermanos, la ausencia de dolor y de sufrimiento no significa que nunca nos va a pasar nada. Y el que estemos en el dolor y en el sufrimiento no significa que Dios haya dejado de amarnos. Querido hermano, usted puede perder una casa en un terremoto, usted puede perder su coche, pérdida total porque se lo chocaron, usted puede quebrar en su negocio, puede perder su chequera, puede perder su último teléfono que compró con mucho esfuerzo, pero eso no significa que Dios no le ame a usted. La mayor evidencia del amor de Dios es Cristo en la cruz del Calvario. Termino con eso. Le dije a este varón ayer: mi querido hermano, Dios no está enojado contigo. ¿Sabes por qué? Porque hace 2000 años envió a su hijo a morir a la cruz del Calvario para que tú tengas un futuro lleno de gloria. Tu vida no va a acabar en este mundo. No vas a estar paralítico sin piernas para siempre. Viene la otra vida cuando tendrás un futuro glorioso, donde podrás volver a correr, porque Dios te dará un nuevo cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz. Nuestro corazón se aferra a las cosas materiales. Nos duele perder, pero ninguna de esas cosas es la evidencia del amor de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Y después de orar, yo quisiera invitarles a pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Y una vez que hayamos orado, vamos a cantar de nuevo un pedacito de ese canto: no me dejarás. En medio del dolor y sufrimiento, tú no me vas a dejar. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por Job. A él le tocó sufrir, experimentar el dolor de maneras exageradas. Acabaste con sus pertenencias, acabaste con su familia, pero esto nos deja una gran enseñanza a nosotros. Y es como un hijo tuyo puede vencer el dolor y el sufrimiento, aprender paciencia para ser redimido, para ser rescatado por ti. No somos grandes por lo que somos grandes porque creemos en ti, por lo que tú haces en nosotros. Señor, yo te ruego en este momento, tú mira el corazón de las personas que están presentes, que nos están viendo en las redes, que se sienten abatidos, que se sienten tristes, que probablemente estén pensando que tú estás enojado con ellos. Señor, no, manda de tu espíritu para que ellos puedan convencerse de que tu amor no ha dejado de fluir a sus vidas. Que volteen a ver a la cruz de Cristo, porque ahí está la máxima expresión de tu amor por nosotros. Lo que vivimos en esta vida es pasajero, es solo un instante frente a la eternidad.
Da la bendición a tu iglesia. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cantemos. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, como si de una sola voz. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Dios nunca me dejará. Fuerte.